Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde el Real Instituto Elcano en Madrid, en la Plaza Marqués de Salamanca. Y no olviden que al final de este programa, si lo quieren ver completo o quieren ver apartes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros Yolanda Vaccaro, periodista peruana y corresponsal del Comercio de Lima. Yolanda, como siempre, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Y también se encuentra aquí el analista y periodista español José Manuel Calvo. José Manuel, bienvenido a esta casa. Gracias, Juan Carlos. Antes de hablar de Brasil y otros asuntos de la agenda del día, José Manuel, quería preguntarle a usted y por supuesto también a Yolanda sobre unas declaraciones que ha dado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dirigente socialista, a la cadena radial SER, en donde ha dicho a propósito de Cataluña, que lo que podría hacerse para resolver la crisis que ha habido allá es convocar a los ciudadanos a un referendo para ver si los catalanes, los habitantes de Cataluña, quieren un nivel mayor de autonomía o no. Recordemos que a principios de octubre del año pasado, si se va a cumplir, estamos a menos de un mes de que se cumpla un año de aquel referendo de autodeterminación independentista convocado por el gobierno regional catalán, por la Generalitat, considerado ilegal por el Tribunal Constitucional Español y que desembocó en una gran crisis que terminó en que el gobierno central de España, presidido en su momento por el conservador Mariano Rajoy, puso en marcha el artículo 155 de la Constitución y asumió una serie de competencias del gobierno regional. En España hay un nivel de autonomía muy elevado, dicen que más que el que tienen los Länder alemanes. Esta propuesta de Pedro Sánchez es una cosa populista, es una cosa que va en la dirección adecuada, o le parece a usted o no se sabe muy bien por qué lo dijo? Seguramente está anticipándose a ese aniversario del próximo 1 de octubre. No sé cuánto de populista tiene, es cierto que puede estar anticipándose, que trata de calmar aguas revueltas desde hace ya un tiempo. Yo creo que sobre todo es imprecisa la propuesta. Independientemente de que sea o no populista, creo que el presidente del gobierno tenía que tener en cuenta por lo menos un par de cosas. Uno, la doctrina del Tribunal Constitucional, que ya ha opinado sobre esto y ha dicho, estupendo, no hay ningún problema en consultas, siempre que, al ser una parte de España, participen en ella todos los españoles. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que hay que tener en cuenta que todo referéndum debería ser sobre algo tan delicado como en Cataluña el resultado final de una negociación, de un consenso, de un esfuerzo por resolver los problemas que hay, los problemas políticos que hay. Y debería ser, cuando se ha negociado y se ha llegado si es que se llega a un consenso, votar sobre ese consenso. No al revés, no se puede empezar por un referéndum. Y tres, y para acabar, el problema de Cataluña fundamental es un problema de convivencia y es un problema intra-Cataluña. Es un problema de que hay la mitad de los catalanes que quieren hacer la vida imposible a la otra mitad de los catalanes, que se sienten tan españoles como catalanes, o algo más españoles, o algo menos, y que están relativamente contentos con el nivel de autonomía. La ocupación de los órganos de gobierno, de los órganos de comunicación y de las fuerzas de policía por parte de fuerzas independentistas desde hace varios años es lo que complica el enfrentamiento entre comunidades. Pero ese es el enfrentamiento que nos debería preocupar. Y para lo demás, seguro que habrá fórmulas para resolverlo. ¿Está de acuerdo con ese punto de vista, Yolanda Vaccaro? La verdad que lo suscribo totalmente, tengo que decir. Y de cara, a veces es un poco difícil explicar a la audiencia en el exterior el tema catalán, ¿verdad? Lo sabemos como corresponsales de prensa extranjera. Es muy importante en este contexto anotar por qué el presidente Pedro Sánchez, que apoyó al presidente Rajoy en la aplicación del artículo 155 para retirar o suspender de alguna manera el gobierno autonómico cuando se hizo el referéndum, y a todas luces ilegal, porque la Constitución española solamente autoriza al gobierno central a convocar referéndum, un referéndum ilegal por donde se mire. ¿Por qué este presidente ahora está diciendo esto de convocar un referéndum para mayor autonomía, ha dicho él, ¿no? Y es imprescindible tener en cuenta que los votos del PDeCAT, que es el partido que sostiene al gobierno en Cataluña, el partido de Puigdemont y del actual presidente Quim Torra, son indispensables para que el gobierno de Pedro Sánchez, socialista, el gobierno central, pueda gobernar. Pedro Sánchez tiene el Partido Socialista únicamente 84 de 350 escaños en el Congreso.
Se encuentra entre la espada y la pared, diría yo, el presidente Sánchez. No decir nada o no hacer nada no parece una opción, y diga lo que diga en un sentido o en otro, si es completamente claro y meridiano, va a pasarle factura por un lado o por otro. Es imprescindible tener en cuenta esta situación. Sí. Y creo, por otro lado, que bueno, hecho este apunte, con esta manifestación o esta intención del presidente Sánchez, que efectivamente, como dice José Manuel, es imprecisa, no ha especificado en qué consiste, nos llamó la atención muchísimo. Opino que no va a satisfacer ni a unos ni a otros. El gobierno catalán, el partido PDeCAT, que es el que sostiene al gobierno, y todos sus adláteres, sus correligionarios en Cataluña, no quieren mayor autonomía, lo dicen continuamente, sin ningún resquemor, sin pelos en la lengua, quieren la independencia. Y por otro lado, evidentemente, ni el Partido Popular ni Ciudadanos, ni probablemente mucha gente en partidos como Podemos, como Carolina Vescanza, por ejemplo, que es diputada nacional, están de acuerdo con esta postura, con lo cual es una situación bastante complicada y difícil de explicar. José Manuel, hay más noticias, sobre todo algunas tienen que ver con los efectos del incendio el domingo por la noche del Museo Nacional del Brasil en Río de Janeiro, un museo que funcionaba en un palacio y que fue creado, establecido en el año 1818. Hace justamente 2 siglos ya, y además fue creado por Juan VI. Recordemos que la monarquía portuguesa se instaló en una época en el Brasil, que era una colonia, para huir, entre otras cosas, de la invasión napoleónica aquí a España en el año 1808. Bueno, el incendio aparentemente se produjo por un globo de papel que cayó en el tejado, y dentro de la edificación pues había muchas cosas inflamables, los pisos de madera, muchísimos documentos, muchísimos papeles, y se han destruido cosas como el cráneo de una mujer llamada Lucía, con Z, un cráneo de 12.000 años de antigüedad, el cráneo más antiguo de las Américas, según han dicho los expertos. Pero hablando de las causas de este incendio, han dicho que necesitaba más o menos 128.000 euros al año este museo para sostenerse, y entonces no le estaban llegando los fondos porque estaba adscrito a la Universidad Federal de Río de Janeiro, cuyo presupuesto había sido recortado en una serie de medidas de austeridad. Ha habido muchísimos analistas diciendo que esa es posiblemente la causa de lo que ocurrió en el museo, entre otras cosas porque el pasado mes de junio se aprobó un plan de remodelación del museo y estaba previsto mejorar las instalaciones antiincendios. Por supuesto, ni siquiera entró eso a activarse. Pero la pregunta aquí es, ¿será que la cultura siempre está abocada a que no le den dinero, a que no le den plata? Porque los museos terminan en unas pobrezas monumentales, sobre todo en países pues, como los países latinoamericanos, los países de Centroamérica, de Sudamérica y demás. ¿Será que eso va a ser siempre así y que muchos museos nacionales, el caso del Museo Nacional de Colombia, por ejemplo, hay una editorial del diario El Tiempo que leía Yolanda Bacaro del Tiempo de Bogotá, mencionando el mismo asunto? ¿Eso va a ser siempre así? Sería terrible si fuera así, en concreto por lo que se refiere a la cultura, porque es uno de los grandes acervos de Latinoamérica, uno de los grandes motivos de orgullo, de exportación y de importación turística. Si eso fuera así, y en buena medida eso es así, aunque es un análisis fácil, es inevitable pensar todas las inversiones hechas en Brasil para los acontecimientos deportivos, todo el dinero despilfarrado en una serie de operaciones. Los presupuestos de los que has hablado son, francamente, ridículos. El dinero que, ni siquiera ese dinero se ha podido destinar, pero el que estaba pensado destinar, 126.000, eso no es un dinero. Creo que hay 2 cosas aquí. Uno, lamentar la catástrofe. ¿Por qué es una catástrofe? Es una catástrofe desde el punto de vista antropológico, histórico, cultural. Es un desastre porque se han volatilizado piezas irrepetibles, testimonios, huellas, nuestros pasaportes, porque no es brasileño, no es americano, es de la humanidad. Y eso es una catástrofe. 2, la parte más delicada, la parte de responsabilidades. Yo entiendo y respaldo las quejas, las protestas sobre los recortes que impiden abordar obras en edificios de este tipo. Pero los recortes son recientes y me da la impresión de que el sistema de antiincendios de este museo estaba más o menos en la misma situación que cuando se construyó. Es decir, 0. No tenía sistema antiincendios y era un sitio con una enorme cantidad de madera y de piezas. Podría haber sido un farolillo o puede haber sido un cortocircuito, puede haber sido cualquier cosa. Solo si vale de aviso y de advertencia urgente para tantos y tantos
sitios que en toda América están así, ya sería lo único que podría ser positivo de esta auténtica catástrofe para todos. Yolanda Bacaro. Totalmente una catástrofe. La cultura, lo mencionábamos antes, parece a veces el hermano olvidado, ¿no?, de los presupuestos, pero como dice José Manuel, no es una catástrofe para Brasil, para América, para la humanidad. En este museo había más de 20 millones de artículos de diferentes periodos de la historia, de América, Europa, África. Había piezas de Egipto, de Grecia, de Roma incluso. Había el segundo meteorito más grande encontrado en el mundo. 200 años de historia perdidos, ¿no? Evidentemente hay un tema económico, hay un descuido económico por parte de un gobierno como el de Brasil, que efectivamente invierte cantidades astronómicas en otros rubros, como puede ser el fútbol, que es muy respetable, pero ¿qué pasa con la cultura, que es nuestra esencia? Sin cultura y sin historia no sabemos nada de nosotros mismos, tampoco se puede prever. Y los datos hablan por sí solos. Desde el 2014 la institución no recibía los más de $128,000 anuales que tenía previstos. Lo habían dicho, habían llamado la atención sobre esto. Esto no ha pasado de una manera imprevista. Lamentablemente es como una crónica de una muerte anunciada, lamentablemente, porque se había llamado la atención sobre esto. Parece ser que incluso las instalaciones eléctricas estaban al descubierto porque estaban completamente descuidadas. Es una tragedia para la cultura de la humanidad. Estaba el esqueleto de Lucía, que es el fósil más antiguo encontrado en Sudamérica. Y es muy importante que desde Latinoamérica y desde otras partes del mundo, naturalmente, tomen atención. Este tema ha sido portada tanto en muchísimos medios españoles, y efectivamente hoy periódicos latinoamericanos tan prestigiosos como El Tiempo de Colombia dedican su editorial principal a este tema, habiendo tantos otros que son importantísimos y trágicos, pero esto nos debería hacer reflexionar profundamente sobre cuánto estamos dedicando a un tema tan vital para la humanidad, efectivamente. Yolanda, quería continuar con usted porque hay más noticias de América Latina. Dentro de 3 días cumple Iván Duque el primer mes como presidente de Colombia, se posicionó el 7 de agosto. Y Juan Lozano, un columnista muy famoso del periódico El Tiempo, precisamente de la capital colombiana, ha escrito una columna en donde titulada Las 10 conclusiones del primer mes de Iván Duque en el poder. Voy a leer solamente algunas para no extenderme. Dice, primera, Duque es Duque y Uribe es Uribe. Se refiere a Álvaro Uribe Vélez, expresidente y senador colombiano, líder del Centro Democrático del partido al que pertenece Duque. Duque fue senador durante 4 años antes de llegar a la presidencia y además se sentaba al lado del expresidente Uribe, pero la gente pensaba que Duque iba a ser un títere, una marioneta de Uribe. Y lo que dice justamente esta columna es que Duque no es ni títere ni traidor, que tampoco se distanció de los postulados de Uribe, como hizo Juan Manuel Santos, el anterior presidente, que había sido ministro de Álvaro Uribe. Otra de las conclusiones que saca Juan Lozano es esta: el gobierno no solo es el Centro Democrático, es decir, que no es un gobierno de partido. Duque ha nombrado gente de otras corrientes políticas e incluso ha tomado algunas acciones que se distancian en cierto modo del partido uribista. Otra de las conclusiones es que la olla está raspada, es decir, que según ha dicho el ministro de Hacienda colombiano Alberto Carrasquilla, el dinero que dejaron los que manejaban las finanzas de Santos es prácticamente cero. Incluso algunos dicen que no solamente la olla está raspada, sino que se llevaron también la olla. Claro que muchísimos gobiernos entrantes dicen lo mismo de los gobiernos salientes. Por otra parte, menciona esta columna de Juan Lozano en El Tiempo que las FARC están haciendo trizas la paz, no Iván Duque, por algunas disidencias, porque algunos miembros de las FARC sigan cometiendo delitos de narcotráfico y demás. Y por otro lado, también señala esta columna que a los gringos por primera vez en mucho tiempo les están diciendo la verdad. Así que el gobierno de Duque les está diciendo de qué se trata el aumento de los cultivos de coca, cómo están haciendo presencia los cárteles mexicanos en Colombia y demás. Hay que recordar que el presidente Donald Trump en las últimas horas confirmó que viaja a Colombia antes de fin de año. Se piensa que en octubre o en noviembre, y algunos dicen que va a ir a mirar muy bien qué es lo que está pasando en Venezuela, país limítrofe con Colombia. ¿Tiene razón Juan Lozano en esta columna? ¿Finalmente Duque es Duque y Uribe es Uribe? Para mí ha sido realmente una delicia poder leer esta columna del periodista Lozano, destacado periodista en Latinoamérica, ¿no?, y colombiano. Su primera aseveración realmente parece una verdad de perogrullo, pero es importantísima. Desde un primer momento se dijo que el presidente Iván Duque
estaba apadrinado por el presidente Uribe, y quienes hemos tenido la suerte, la ocasión de poder conocer al presidente Iván Duque, por ejemplo, cuando estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Donde hizo en Washington una labor al frente del tema cultural y de comunicación. Quienes hemos tenido ocasión, al menos desde un poco lejos, ver su obra, teníamos la certeza o la esperanza de que esto no iba a ser así, y el presidente Iván Duque, que es bastante joven, ¿no?, para ser presidente en el marco latinoamericano y en el marco mundial, también ha demostrado una independencia en estos primeros días que es de destacar. Parece a lo mejor en el exterior parece, bueno, esto de dónde va, pero en el contexto colombiano, y usted sabe esto muchísimo mejor que yo, por supuesto, existía este temor, ¿no?, de que hubiera una especie de presidente en la sombra y que hubiera una especie de presidente títere, y esto no ha sido así, con un sabio manejo que ha permitido que tampoco presidentes como el presidente Uribe precisamente se distancien o sean demasiado críticos o enervados con el actual gobierno. Es una equidistancia, no, es un manejo político del presidente Duque al que se ve enfrentado ahora y se va a ver enfrentado en los siguientes tiempos, ¿no?, de cara a no distanciarse, pero tampoco ceder a las presiones de los diferentes grupos, incluso de su propio partido, porque la siguiente aseveración del periodista Lozano es que el partido que sostiene al presidente Iván Duque no necesariamente está cometiendo injerencia o está siendo respaldado o privilegiado en el marco de las primeras medidas de gobierno. Eso también, por supuesto, es esperanzador y evidencia una independencia no solamente de poderes, ¿no?, que no viene al caso porque es el poder ejecutivo, es el partido en el gobierno, sí, pero sí, nuevamente, es un tema de independencia, pero también de manejo político, porque hay que ser independiente, pero no hay que distanciarse tampoco del partido que te ha llevado al gobierno y que te soporta, ¿no? El tema financiero y el tema de las FARC, y usted mencionaba por último también el tema del sinceramiento de cara a los Estados Unidos. Empezaré por el último, si me permite. Es crucial. Cuando se firmó el Plan Colombia, está claro que desde muchísimas voces, sobre todo de la izquierda, probablemente incluso aquí en España, no se terminó de entender. Cuando uno es latinoamericano, tiene esta posibilidad de viajar y vivir en otro país, tienes presente que, para bien y para mal, al margen de la valoración, el tema estadounidense es vital en nuestros países, ¿no?, en los países latinoamericanos, y desde luego es vital para poder combatir y es vital para combatir el narcotráfico en países como Perú, Colombia, incluso Bolivia, aunque bueno, el presidente Evo Morales tiene otras actitudes respecto de este tema. Sincerar este tema respecto a los Estados Unidos parece vital. El presidente Trump va a ir y, como decía el periodista Lozano, ojalá que esta visita salga bien. El tema financiero, naturalmente, es angular para cualquier país. Aquí lo que se dice en esta columna también es que las finanzas se han encontrado peores de lo que se esperaba al asumir el gobierno. Y esto, como usted decía, efectivamente, como tú decías, Juan Carlos, ocurre siempre o casi siempre. El tema más preocupante, por último, que es el tema de las FARC, es el tema más preocupante, no solamente para Colombia, para los países, para toda Latinoamérica y por supuesto, para Estados Unidos. No olvidemos que el tema del terrorismo está conectado claramente con el narcotráfico, sí, y esto afecta a nivel mundial. No podemos hacer oídos sordos a este tema, y yo pienso que una ayuda internacional, siempre por supuesto liderada por el gobierno, que es el gobierno colombiano, es vital y sigue siendo vital en el tema de que las FARC mantengan su postura de dejar de matar, asesinar, secuestrar, etcétera, pero que también la desmovilización incluya unas partidas económicas importantes para ayudar a las personas que quieren desmovilizarse efectivamente. José Manuel Cano. De manera sintética, porque no tengo toda la información suficiente para contrastar las afirmaciones del periodista Lozano, yo diría que si la primera es como es, y no tengo por qué poner en duda, sí, y ustedes conocen más y no lo ponen en duda, eso es fundamental. Si Uribe es Uribe y Duque es Duque, eso, en tan poco espacio de tiempo, a mí me parece que es una prueba de buen gobierno. ¿Cuál es el pero? Que no hay pero. El asunto es lo que acaba de sugerir Yolanda. Es complicado gobernar con la hostilidad de los adversarios, por supuesto, pero es complicado gobernar con la desconfianza de los propios. De forma que el presidente de Colombia creo que es valiente, está diciendo la verdad a la gente, lo cual tiene un mérito enorme hoy en día, en estos tiempos
en los que la verdad es todo menos evidente, y tiene que saber que comienza un itinerario en aguas complicadas, en aguas movidas, porque si sigue siendo duque, y si mantiene las distancias con Uribe, y si, como dice otro de los puntos del periodista Lozano, una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno, entonces está haciendo lo que tiene que hacer, pero eso le va a complicar el mandato. Así que todo el respaldo que tenga le será insuficiente, necesita mucho. Creo que Colombia está en otro camino muy distinto y el mejor camino, y ahora efectivamente son los problemas de las reformas económicas, de dónde sacar dinero para financiar los proyectos, dar los saltos que tiene que dar en el desarrollo y liquidar la espinosa parcela de la posnegociación con las FARC. Pero el principio, en tan poco espacio de tiempo, es muy bueno. Que un periodista prestigioso, que sabe lo que dice, diga, Duque es Duque, Uribe es Uribe, me parece una medalla de comienzo de carrera muy atractiva. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Madrid. José Manuel, usted ha sido corresponsal en Washington varios años y sigue muy de cerca la política estadounidense. En los últimos días ha fallecido John McCain, candidato presidencial que fue por el Partido Republicano, senador por el estado de Arizona, un hombre torturado en la guerra de Vietnam, que además, como consecuencia de lo que le ocurrió, no podía ni siquiera tomar un peine para peinarse, porque no podía levantar los brazos más allá de la altura de los hombros. McCain, que criticó mucho a Donald Trump, además son del mismo partido, y Trump, que odiaba a McCain, pues esto terminó en que McCain, antes de morir, como consecuencia de un cáncer cerebral y tenía 81 años, dijo que no quería que Trump fuera a su funeral. Y además llamó McCain por teléfono a George W. Bush y Barack Obama, expresidentes de Estados Unidos, el primero republicano, el segundo demócrata, y les pidió que hablaran en su funeral. Y lo hicieron en la Catedral Nacional de Washington, en la avenida Wisconsin, muy cerca de la avenida Massachusetts, en el Distrito de Columbia. Barack Obama pronunció un discurso muy bueno, como todos los de Obama. Dijo que John, tanto a él como a George W. Bush, los había hecho mejores presidentes. Incluso bromeó y recordó algunas anécdotas divertidas de el señor McCain. George W. Bush dijo, John era un hombre que defendía siempre al débil con respecto al fuerte, detestaba a los intolerantes, detestaba a las personas, a los déspotas, dijo también George W. Bush. Y se volvió a ver esta gran relación entre los expresidentes estadounidenses. Estaba también Bill Clinton ahí en las primeras bancas de la Catedral Nacional de Washington. Aquí la pregunta que quiero hacerle es si Estados Unidos es un país muy singular, en el sentido de que los expresidentes se la llevan bien en este tipo de acontecimientos en general, porque no pasa lo mismo en otras partes, no pasa lo mismo en Colombia, donde algunos expresidentes no se sentarían a la mesa con otros, ni aquí en España, donde algunos expresidentes no. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos que ocurre esto? ¿Es que son muy prácticos o es que ellos de verdad se creen esa historia de que el país está por encima de los partidos y demás? Yo creo que se cree en esa historia, creo que es una historia que es real, que ha sido real, que es una gran tradición política, que es fundamental como mensaje que la clase política lanza a los ciudadanos, y por lo tanto creo que es insólito lo que ha ocurrido. Que un héroe nacional, que un modelo como McCain encargue que hablen en su funeral a dos expresidentes, entra dentro de lo normal. Que en el legado de esa misma persona figure que el presidente en activo, no un expresidente, no vaya a su funeral, es insólito. Ni ha ocurrido, ni creo que vuelva a ocurrir nunca. Y es un termómetro, da la medida de hasta qué punto se ha acentuado la crispación, hasta qué punto el presidente Trump ha llevado a un escenario absolutamente anormal. Las palabras de Obama, sobre todo, las palabras de Bush también, fueron lo que se espera. Dedicarse a resaltar lo que les une, dedicarse a hablar del puente entre la administración y los ciudadanos, del servicio público. Es que es tremendo, es que el presidente Trump en campaña afeó, criticó a McCain por haberse dejado atrapar en la guerra de Vietnam, por haber estado 5 años preso en terribles condiciones. McCain pudo haberse librado por influencias paternas de eso, pudo haber sido canjeado, no quiso.
Dijo, precisamente porque mi padre es quien es, no voy a abusar de El eso. almirante. Me voy a quedar aquí, porque mi padre es almirante. Bueno, es un tipo que es un héroe, no hay tantos, ¿eh? Es un héroe. Y este presidente ha hecho esta barbaridad hasta el punto de que le ha forzado a decir que no venga. Es como gesto tremendo. Y la política está llena de gestos. Hay otro gesto que ha llegado a todos los americanos, que nos ha llegado a todos, porque el lenguaje de las imágenes es muy potente, es esta anécdota, esta cosa menor, esta cosa pequeña de en la primera fila del funeral, el presidente Bush se da cuenta de que Michelle Obama tose o tiene algún problema de garganta, discretamente le pide un caramelo a su mujer, algo de menta para la garganta, y muy discretamente se lo pasa, ella se lo agradece. Obama le mira, la mujer le mira, los cuatro, las dos parejas presidenciales. No es más que eso. Son ideas distintas, son maneras de llevar a cabo las cosas distintas, son críticas gruesas que se pueden hacer, fuertes, distintas. Eso es la política, pero dentro de un marco civil, dentro del marco en el que se envía el mensaje a la gente de que en última instancia somos americanos, tenemos intereses comunes, es más lo que nos une que lo que nos separa. Ese gesto de hacer pequeños favores, ese gesto de cordialidad y ese gesto de civismo es el estrecho enorme que separa a todas estas personas del actual presidente, que como hemos dicho ya en otras ocasiones, quizá la culpa sea nuestra, quizás seguimos pensando que es un político, y no es un político. Obama es un político, Bush es un político, McCain era, además de un militar, un político. Cada uno con distintos puntos de vista, en bronca, entre ellos muchas veces, pero dentro de lo político, es decir, con proyección hacia los ciudadanos, tratando de hacer las cosas mejor. Y Trump no es un político, no sé bien qué es, pero no es un político y lo está demostrando en momentos tan fundamentales. ¿Cómo es posible que se haya resistido a tener la bandera a media asta en la Casa Blanca? Hasta que al final ya fue imposible y tuvo que ponerla mal y tarde. Es inconcebible, es insólito, no creo que de verdad que se vuelva a repetir, dure lo que dure este presidente. Yolanda Bacaro. Sí, efectivamente, el presidente Trump, no sé si es un político o no, pero definitivamente lo que evidencia con lo que él dice y con las reacciones que naturalmente provocan en Estados Unidos y en el resto del mundo, es que la situación en Estados Unidos, la polarización en Estados Unidos no es ideológica, sino personal. El presidente Trump impregna Estados Unidos en todos los ámbitos. Estaba leyendo ayer una columna en el Washington Post, un artículo donde se hacía ver esto, ¿no? Se subrayaba esto, que el presidente Trump está en el tema político, ha impregnado el deporte, ha impregnado todas las esferas. Y para bien y para mal, impregnó también por activa y por pasiva, no se le nombró en ningún momento, pero en los discursos que se pronunciaron en el funeral de John McCain, está el presidente Trump presente. Incluso, no digamos ya en los discursos de los presidentes Obama y del presidente Bush, presidente demócrata, presidente republicano, en fin, sino incluso también, por ejemplo, en el discurso de Meghan McCain, la hija de John McCain, que habló y dijo con un gesto bastante serio, enfadado realmente, y bueno, uno lo entiende perfectamente después de todo lo que dijo el presidente Trump sobre John McCain. Dijo, John McCain, mi padre, consideraba que había que seguir profundizando en que América siga siendo grande, porque América siempre ha sido grande. No olvidemos que el discurso, el lema de Trump en la campaña y actualmente sigue siendo Let's make America great again, hagamos again. Claro. Entonces ella incidió, evidentemente fue una alusión directa al presidente Trump, quien por supuesto no tardó en su Twitter en responder: continuamos haciendo América grande de nuevo. Una respuesta típica de él, muy poco caballerosa, por decirlo menos. El senador McCain, lo que significa en Estados Unidos la partida, que era previsible lamentablemente por el cáncer de cerebro que padecía hace un tiempo el senador McCain, lo que significa en Estados Unidos es tremendo, porque John McCain significaba la esencia del Partido Republicano. El presidente Trump probablemente, si hace daño a algún estamento en Estados Unidos, al que mayor daño le puede estar haciendo es al Partido Republicano. Sí. Y el senador John McCain era la esencia de este partido y combatió al presidente Trump hasta los últimos días en los que pudo participar en política. Es inolvidable su gesto cuando todos, digamos, ¿no? Porque Estados Unidos es un país al que miramos todos necesariamente, al margen de que sea bueno o malo, es un hecho, ¿verdad? Cuando se votaba, el presidente Trump puso a votación erradicar el Obamacare, el seguro... La reforma sanitaria. La reforma sanitaria, efectivamente, del presidente Obama,
y evidentemente el Partido Republicano se suponía que tenía que apoyar en bloque al presidente Trump, como pasa en cualquier otro país del mundo, ¿no? Y estuvimos muy pendientes de aquel gesto maravilloso, a mí no se me olvida, realmente lo tengo grabado en la retina, cuando el senador McCain se acerca al estrado y hace así, ¿verdad? Dice, voto en contra de que se erradique la reforma sanitaria del presidente Obama. Y son gestos, la política son gestos también, son gestos, en verdad fue bastante emotivo, porque el presidente McCain se recuperaba en esos momentos de una de las operaciones que sufrió al cerebro. Tenía el ojo morado. Efectivamente, y aún así había dudas de que fuera a asistir al hemiciclo, y él asistió como un patriota que efectivamente era. Y este tipo de gestos, en Estados Unidos la partida de John McCain significa mucho más y ha quedado en evidencia en los discursos de su funeral. Y efectivamente, los americanos de Estados Unidos, como tú comentabas, Juan Carlos, es un país, por supuesto cada país tiene sus particularidades, pero el hecho en sí mismo de que los presidentes Obama y Bush hayan asistido de partidos diferentes, el propio McCain les pidió que fuera, Trump no fue, no, yo creo que no, bueno, esto es un albur, ¿no? Pero claro, McCain no quería que él vaya tampoco. No, lo dijo. Fue el vicepresidente Pence, si hay que decirlo, ¿no? Y hizo un discurso bastante elogioso del senador McCain. Pero probablemente al resto de políticos que sí hacen la política que uno espera de un país, sobre todo como Estados Unidos, sí, incluso de partidos opuestos, demócratas y republicanos, el presidente Trump nos está uniendo más, pero esto también es peligroso, ¿verdad? Porque también lo puede fortalecer a él más. Por supuesto. Hay otras noticias en Estados Unidos, José Manuel, porque el 6 de noviembre, es decir, en un mes, dentro de un mes y 3 días, habrá elecciones. 2 meses, ¿no? Claro, estamos en septiembre. Eso en 2 meses. Exactamente en un par de meses. Exactamente en un par de meses. En 2 meses y 3 días habrá estas elecciones legislativas donde se va a renovar la totalidad de la Cámara, que tiene 435 escaños, y más o menos un tercio de los 100 escaños del Senado. En esta ocasión se van a elegir 35 de los 100 senadores. Muy bien. Según las encuestas, podría ocurrir que la oposición del Partido Demócrata recupere las mayorías en la Cámara. Actualmente las mayorías en ambos organismos las tiene el Partido Republicano, el partido que apoya al presidente Donald Trump. Sería importante esto, entre otras cosas, porque el resultado va a ser importante porque influiría en la segunda mitad del mandato de Trump. Estas son las elecciones de medio término, a él le quedan 2 años, es decir, estamos lo que aquí en España se conoce muy comúnmente como en el ecuador del mandato del presidente Trump. En el periódico The Washington Post, Dan Valls, un periodista muy prestigioso, formula una serie de preguntas y da una serie de respuestas en donde en cierto modo apunta que los demócratas sí puede que recuperen la Cámara de Representantes. Pero, insisto, se hace una serie de interrogantes. Dice, por ejemplo, que los demócratas para recobrar las mayorías en la Cámara tienen que recuperar 23 escaños de los 435. Según una página web, The Cook Political Report, hay 38 de estos escaños en disputa donde los demócratas podrían ganar. Por otro lado, dice que casi siempre en las elecciones de medio término gana el partido de la oposición, sobre todo en el primer mandato de un presidente. En este caso estamos en el primer mandato de Trump, no sé si habrá 2, y sobre todo si el índice de aprobación del presidente está por debajo del 50%. Trump lo tiene, para la página web Real Clear Politics, en el 42%, haciendo un cómputo. Dice también que hay algunas regiones donde están en juego escaños de la Cámara, en donde hay mayorías demócratas, como por ejemplo en California, ahí se están jugando 7 de estos escaños. Y resumiendo más, también se pregunta Dan Valls qué va a pasar si antes de las elecciones de medio término se conoce la investigación Robert Mueller, el fiscal especial, que está averiguando qué pasó finalmente con la influencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses. Y para rematar, menciona Valls que estamos en el año de la mujer, después de la campaña del Me Too, y de que se ha conocido, ha habido muchas consecuencias de esa campaña, y menciona que ha habido 476 mujeres como candidatas a la Cámara, es decir, muchas más que antes. La última vez hubo 298, y la mayor parte de las mujeres, el 66%, desaprueban a Trump. Dicho todo esto, ¿cree usted que los demócratas vayan a recuperar en la Cámara de Representantes, o eso no es tan fácil como lo pinta aquí Dan Valls? Nada es fácil en un panorama polarizado y volátil como en el que estamos en la campaña americana. En estos 2 meses que faltan para las elecciones, el presidente, cuyo nombre no figura en las papeletas, se implica muy personalmente. 40 intervenciones va a tener
son una barbaridad de actos públicos para unas elecciones de medio mandato. Por lo tanto, está la cosa sin decidir. Si hubiera que apostar, es más fácil que haya un avance notable, un avance importante de los demócratas en la Cámara de Representantes. Los dos, y no salvo intervención estelar de Mueller, que no hay que descartar, no tanto por lo que a nosotros nos llega, no porque a la gente le parezca mal la grosería del presidente con McCain, no por el lío de la injerencia rusa en las elecciones, no, estas son otras elecciones, son elecciones que dependen de las circunscripciones, no. Hay dos asuntos fundamentales que juegan a favor de los demócratas. Uno, hay más escaños en juego en el campo republicano. Algunos porque se retiran, es decir, ya no hay uno que busca continuar, que teóricamente lo tiene más fácil, es gente nueva. Entonces hay más, pasa al revés en el Senado. En el Senado, de los 35, hay más escaños demócratas en juego. Por lo tanto, es más probable que el Senado continúe en manos republicanas. Pero en la Cámara se juegan más los republicanos, uno. Y dos, lo que señalabas antes, lo que señalaba el Washington Post. Lo normal, si es que hay algo normal, es que las primeras elecciones, 2 años después de la Casa Blanca, se vote críticamente contra la Casa Blanca. La base demócrata se supone que está utilizando el anglicismo energizada, sí. Es decir, entusiasmada, se supone que eso va a contar. El índice de aprobación del presidente es importante, pero no tanto, un 42% tampoco está tan mal, y sobre todo, ¿cuál es el índice de aprobación del presidente entre sus votantes? Bueno, probablemente está por el 70. Sí. Por lo tanto, ese bloque sigue firme. Yo creo que si los demócratas olvidan de lo que en mi opinión fue su pecado original hace 2 años, que es desatender el respaldo a la candidata demócrata, puesto que ellos venían del otro candidato, de Bernie Sanders, si superan ese pecado original y votan a los candidatos demócratas de manera decidida, va a haber reconquista demócrata de la Cámara. Es un poco pronto para decirlo, pero no está tan lejos. 23 escaños no es tanto. E iremos entonces a una presidencia mucho más animada, mucho más interesante. El presidente no podrá hacer ya lo que quiera, empezará a volver a oírse hablar del impeachment, el fiscal Mueller empezará a arrojar resultados. Todo será mucho más animado, o sea que, en fin, no sé si hay que hacer apuestas o no, pero da la impresión, vamos a esperar a que avancen un poco unas semanas la campaña, da la impresión de que todo está a favor de que los demócratas hagan grandes avances en la Cámara de Representantes. Yolanda Bacar. Sí, efectivamente, en el Senado, de los 35 asientos en juego, únicamente 9 están en manos de los republicanos, y como curiosidad, a mi modo de ver, también leí ayer en el Washington Post que Bernie Sanders es uno de los 26 senadores demócratas cuyo escaño está en juego en estos momentos. El Senado, efectivamente, como señala José Manuel, parece ser que no despierta grandes esperanzas en las filas demócratas por una serie de motivos, ¿no? Motivos de tradición, etcétera, pero básicamente porque el número de escaños en juego no es relevante a nivel de posible cambio según las encuestas. La batalla efectivamente es en la Casa de Representantes, de House of Representatives, o sea, la Cámara, efectivamente. Y en el Washington Post también comentaban que los demócratas necesitan levantar al menos 23 escaños en la Cámara de los Demócratas para poder otra vez en algún momento tener una mayoría en esta Cámara y poder hacer frente a la política del presidente Trump. Y como también señalaba José Manuel, la tendencia histórica siempre ha sido que en estas elecciones de medio término, midterm elections, el presidente que lleva 2 años en el poder acuse un desgaste y en estas elecciones sufra una bajada en votos el partido que lo lleva al poder. También, efectivamente, por circunscripciones se han hecho encuestas y también habría una mayoría favorable a los demócratas. Pero también lo decía este artículo del Washington Post que tú comentabas, Juan Carlos, que analizar con una perspectiva histórica o de tendencia lo que sucede actualmente en Estados Unidos es bastante arriesgado en una situación tan singular como la que existe actualmente en Estados Unidos, con un presidente tan singular como el presidente Trump. El votante del presidente Trump, más que del Partido Republicano, porque el presidente Trump, digamos, ha eclipsado incluso al propio partido que lo llevó al poder, es muy particular, muy movilizado, muy fanatizado en cierto modo también, ¿por qué no decirlo? Con lo cual, todas las previsiones actuales
pienso que son un albur realmente, ¿no? Es un poco arriesgado hacer previsiones en este panorama, en este contexto. Muy importante efectivamente que a los candidatos que existen se les aupe y no haya esa Sí. polarización que hubo con Hillary Clinton, incluso dentro de los demócratas, y toda la beligerancia que hubo por parte de Bernie Sanders, incluso cuando perdió las primarias. Pero bueno, no hay que confundir deseos con realidad. Intentemos ser realistas y a ver qué pasa el día 6 de noviembre, cruzando los dedos, pero no me atrevería realmente a hacer un pronóstico. Evidentemente el columnista del Washington Post tiene muchísimos más datos y muy rigurosos, pero él también apuntaba a esto, ¿no? Que es una situación muy particular. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Madrid. José Manuel, ayer pasó algo curioso en la Radio Nacional de Israel, en las últimas horas, porque uno de los presentadores, Kol HaMusika, puso en una de las obras clásicas de música clásica El ocaso de los dioses de Ricardo Wagner. Wagner era un hombre antisemita, no quería para nada a los judíos, y además Adolfo Hitler admiraba muchísimo a Wagner, con lo cual no es que esté prohibido Wagner en Israel, pero en las emisoras de radio no suelen poner las obras wagnerianas. Posteriormente, después de que esto ocurrió, la radio pidió perdón públicamente pues, a las personas, a los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y a sus descendientes. ¿Está bien que la radio pública de Israel haga eso, que pida perdón o no? ¿Está bien que lo ponga y luego pida perdón, o está bien que pida perdón? Porque puede ser las dos cosas. A lo mejor no es tan contradictorio. Por un lado, provoca, desafía un tabú bien afirmado. Es decir, Wagner, del que Hitler se apropió, pero obviamente tienen 100 años de diferencia, fue antisemita, escribió cosas odiosas sobre los judíos y la música, por ejemplo, pero está luego el Wagner de la música. El papel que ocupa no es menor, no es mediano, no está en la parte de arriba, está en la cúspide. Es suficiente que sea antisemita para ignorarlo, por lo tanto, hace bien la radio, primero en ponerlo y luego en disculparse para cubrir todas las bases. Es un tema que necesita una gran discusión, es una llaga, es una herida todavía abierta, sí. Y lo ideal es que en Israel se hable de ello, por lo tanto puede no haber sido una mala medida. Primero lo pongo y luego me disculpo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de ello otra vez, porque cada pocos años ocurre esto mismo, con Barenboim ocurre y siempre está el gran debate. Es posible que alguna vez, poco a poco, se pueda escuchar a Wagner y juzgarlo por sus méritos musicales, pero es comprensible también toda la herida abierta que todavía representa, ¿no? 20 segundos. No hay unanimidad tampoco al respecto. El presidente de la Sociedad Wagner de Israel ha dicho que no están reproduciendo las opiniones del autor, sino su música. Y por último, ya que queda tan poco tiempo, una reflexión. Esto sucede no con pocos genios. No olvidemos, por ejemplo, el caso de Picasso. En otro sentido, por supuesto, no tiene nada que ver con el tema antisemita, que es una crueldad, pero tampoco era una buena persona, aparentemente, según sus biógrafos, según las películas y todo lo que hemos leído. Sin embargo, se hace una diferenciación, como apunta José Manuel, entre su obra y la persona. Es difícil, somos humanos, nos parece execrable que haya este tipo de planteamientos antisemitas, por supuesto, pero por otro lado, sí pienso que se debería diferenciar entre obra y persona. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Madrid para despedirnos. Gracias, Yolanda Baccaro, por haber estado con nosotros. Gracias, José Manuel Calvo. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.